Bienvenidos al primer tema, la victimología como ciencia, tipologías victimilares y perfiles de victimización, dentro de la asignatura victimología y victimización. La victimología se define como aquella disciplina que se encarga del estudio multidisciplinar de ciertas peculiaridades de las necesidades, de la situación procesal y de la propia protección de la víctima, que se ha independizado de la criminología como ciencia. Es por tanto una rama de la criminología que se enfoca en el estudio de las víctimas de los delitos y la relación de estas con el sistema de justicia, con sus agresores, incluso con la sociedad en su conjunto. Esta disciplina emergente busca comprender y analizar aquellos factores que contribuyen a la victimización, al impacto de los delitos en las víctimas, las necesidades de estas y los derechos de la víctima, así también como los procesos de recuperación y de reparación de ellas. Como ciencia, la victimología examina una variedad de aspectos relacionados con la victimización. Estos incluyen desde el análisis de los perfiles y tipologías de las víctimas, a la identificación de las vulnerabilidades, a los factores de riesgo, a la evaluación del impacto psicológico y emocional, e incluso desde el ámbito social que supone la victimización. Las tipologías de las categorías ayudan a clasificar a las víctimas según ciertos criterios, lo cual facilita su estudio e implementación. Algunas de estas tipologías, las más comunes, incluyen desde las víctimas primarias, que son aquellas que son afectadas directamente por el delito. Sufren los daños físicos, psicológicos o materiales de esta acción. Las víctimas secundarias son aquellos sujetos indirectamente afectados por el crimen, como pueden ser familiares, amigos de la víctima primaria. Las terciarias son la propia comunidad, la propia sociedad, que sufre indirectamente el hecho criminal. Además, los perfiles de victimización ayudan a comprender cómo diferentes características personales, sociales o situacionales pueden influir en la susceptibilidad de la persona a convertirse en víctima. Factores del tipo edad, género, ocupación, nivel socioeconómico e incluso su entorno pueden desempeñar un papel crucial en la victimización. Estudios transversales en victimología revelan patrones de victimización, ayudando a identificar medidas preventivas y estrategias de intervención. También se abordan las reacciones emocionales y psicológicas de las víctimas, como puede ser el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, y cómo estos factores pueden ser tratados a través de servicios de apoyo, de ayuda, de programas de rehabilitación. Criminología y victimología son dos campos interrelacionados, pero a su vez distintos dentro de las ciencias sociales y el sistema de justicia penal. Cada uno aborda diferentes aspectos del fenómeno criminal, por tanto los diferenciamos como tales. Por ejemplo, la criminología es una disciplina académica que se centra en el estudio del crimen, los criminales y el sistema de justicia penal. Investiga las causas, la incidencia, la forma y las consecuencias del crimen y la anomia, así como las respuestas sociales e incluso gubernamentales o institucionales hacia el comportamiento delictivo. Los criminólogos, por lo tanto, examinarán diversas teorías sobre el por qué las personas cometen delitos, que van desde los factores biológicos a los psicológicos, pasando por los sociales y los económicos. Estas teorías buscan entender y predecir el comportamiento criminal para, con ello, desarrollar ciertas estrategias que resulten efectivas en el momento de prevenir el delito y, con ello, crear ciertos programas de intervención efectivos. En el campo de la criminología también se preocupa, por tanto, de analizar el funcionamiento y la efectividad del propio sistema de justicia penal. Con ello incluimos no solamente la justicia en concepto de tribunales, sino incluye también la policía, los propios tribunales, las prisiones y su impacto en la sociedad. Por otro lado, la victimología, como citábamos anteriormente, es el estudio de las víctimas de los delitos y de todas aquellas otras formas de abuso, enfocándose en la relación entre las víctimas y los delincuentes, así como en el impacto de los delitos que tiene este hecho sobre la propia víctima. Los victimólogos estudian las circunstancias que conducen a la victimización, el proceso propio de la victimización, el impacto del delito en la vida de las víctimas y su interacción con el sistema de justicia penal y los servicios de apoyo que éste dispone. Este campo no solo se interesa en el daño físico y psicológico que sufren las víctimas, sino también en su tratamiento social y legal.
La victimología, por lo tanto, abarca temas como la victimización secundaria, que se refiere a aquella parte del trauma adicional que las víctimas pueden sufrir como resultado de la interacción con el sistema de justicia, o la falta de apoyo social. También abarca la revictimización, que no deja de ser la vulnerabilidad de las víctimas a sufrir futuros delitos. Además, la victimología se dedica a estudiar y con ello intentar mejorar las políticas, las prácticas, los programas que busquen prevenir la victimización y ofrecer soporte adecuado a las víctimas, como pueden ser las compensaciones, la representación legal o los servicios de rehabilitación. La victimología es el estudio de las víctimas, como he visto, y de su rol en el sistema criminal. Hemos analizado anteriormente que hay diferentes tipologías que ayudan a categorizar y comprender mejor las diferentes experiencias y características de las víctimas de los delitos. Algunas de ellas las hemos apuntado previamente, son las víctimas primarias, que son aquellas personas que han sufrido en primera persona directamente el acto delictivo. Han sufrido los efectos inmediatos de este crimen, ya sea de una forma física, emocional o incluso financiera. Las víctimas secundarias son aquellas personas que no han sido afectadas directamente, pero sí que lo han sido de forma indirecta, de una forma significativa por el crimen que ha sufrido otra persona. Este abanico puede incluir desde familiares, amigos de la víctima primaria, así como los propios testigos del delito. Clasificamos como víctimas terciarias aquellos individuos cuyas vidas se ven afectadas de manera indirecta también por el crimen, incluso si no conocen a la víctima primaria. Como a modo de ejemplo podemos hablar de que esto puede incluir a miembros de una determinada comunidad que sienta miedo o ansiedad tras un crimen que se ha cometido en su vecindario. La tipología de víctimas activas son aquellas que de alguna manera contribuyen a que se cometa el delito contra ellas. Esto podría incluir situaciones de provocación o de descubrimiento involuntario. Víctimas pasivas son aquellas que no tienen ninguna participación ni control sobre los eventos que llevaron o dieron lugar a la comisión de delito. Son víctimas inocentes y desprevenidas. Aquellas víctimas que clasificamos como inocentes o idealizadas son víctimas que no tienen ninguna responsabilidad en el acto delictivo y son generalmente percibidas por la sociedad como totalmente inocentes. Ejemplos incluyen a los niños, a los ancianos, a las víctimas de desastres naturales, etc. Víctimas recurrentes son aquellas que han experimentado más de un incidente delictivo, ya sea del mismo tipo o de diferente naturaleza. El suceso reiterado puede tener un impacto significativo en su bienestar físico y emocional. Las víctimas latentes, por su parte, es un tipo de víctima que se define por su situación de vulnerabilidad constante, lo que pone en riesgo elevado de ser víctimas de un crimen. Su situación se debe a factores normalmente como la ubicación geográfica, las circunstancias socioeconómicas, entre otros factores. Las víctimas críticas o vulnerables son víctimas que tienen una vulnerabilidad particular debido a las condiciones especiales, de naturaleza especial, como pueden ser discapacidades físicas o mentales, enfermedades crónicas o situaciones de pobreza extrema. En el caso de las víctimas no identificadas, se clasifica a aquellos individuos que han sido víctimas de un crimen, pero cuya identidad no es conocida. Los perfiles de victimización en criminología representan un enfoque integral para entender las características y los patrones que emergen entre los diferentes tipos de víctimas de delitos. Este enfoque se centra en la identificación de quiénes son más propensos a ser victimizados, cómo ocurre la victimización y qué factores contribuyen a esta situación. Analizar estos perfiles permite a los criminólogos y a las autoridades adaptar sus intervenciones y las políticas que llevan a cabo para prevenir estos delitos y asistir a las víctimas de una forma más adecuada. Es fundamental reconocer que la experiencia de la victimización varía significativamente entre las personas, básicamente influenciada por una serie de factores demográficos, socioeconómicos y contextuales. Uno de los factores más influyentes en estos perfiles es la edad. La victimización infantil, por ejemplo, se manifiesta en formas de abuso físico, emocional y sexual, así como casos de negligencia.
El género también juega un papel importante. Es crucial en el caso de las mujeres, por ejemplo, que son desproporcionadamente víctimas de violencias de género que incluyen violencia doméstica y abuso sexual. La victimización de género, sin embargo, no es exclusiva de los delitos físicos. Las mujeres también sufren violencia psicológica y emocional en mayor proporción respecto a los hombres. Los hombres, en cambio, tienen tasas más altas de victimización en delitos como robos y asaltos en lugares públicos. La raza y la etnia también es un factor, también influye significativamente en los perfiles de victimización. Las minorías raciales y étnicas enfrentan tasas más altas de ciertos tipos de delito y pueden ser víctimas de discriminación y de crímenes de odio, básicamente. Esta victimización se agrava por factores socioeconómicos y barreras estructurales que limitan el acceso a recursos y a la justicia. El estatus socioeconómico es otro aspecto determinante. Las personas de bajos ingresos y aquellas que viven en áreas o zonas urbanas calificadas como marginales tienden a experimentar tasas más altas de delitos, incluyendo la violencia, los robos y delitos contra la propiedad. La privación económica y la falta de oportunidades incrementan, por tanto, la exposición a situaciones peligrosas como la vulnerabilidad a ser victimizados. El entorno laboral también es un contexto, un factor relevante, ya que afecta a los perfiles de victimización. Los trabajadores de ciertos sectores, como por ejemplo la hostelería, el transporte o el ámbito de la salud, tienen mayor probabilidad de enfrentar conductas abusivas de acoso y o de violencia. La orientación sexual y la identidad de género también son factores que van a afectar significativamente a la victimización. Las personas LGTBI enfrentan tasas más altas de crímenes de odio y violencia dirigidos especialmente hacia su identidad. Los factores contextuales y situacionales también juegan un papel importante en la victimización. La incidencia de delitos puede depender del tiempo y el lugar, siendo más comunes aquellos delitos acontecidos en horarios nocturnos o en áreas poco iluminadas, así como en espacios públicos como parques o sistemas de transporte público. El aislamiento social y la falta de redes de apoyo son factores que influyen profundamente en la experiencia de las víctimas. Aquellas personas que viven solas o que no cuentan con una red sólida de apoyo son más susceptibles tanto a la victimización como a las consecuencias a largo plazo de la misma. Por último, subrayaremos que es importante considerar el fenómeno de la revictimización, donde una persona que ha sido víctima de un delito tiene más probabilidades de ser víctima nuevamente de otro hecho delictivo. Este fenómeno puede atribuirse a una combinación de factores, incluyendo el trauma psicológico, la estigmatización y la falta de medidas preventivas eficaces.